Mañana con 22 minutos, las 7:22, recibimos aquí en nuestros estudios al congresista Omar Chejade del Partido Nacionalista para conocer cuál es su posición respecto a este fallo, o otro fallo polémico del Poder Judicial, que esta vez dispone que el Congreso de la República anule la suspensión que le impuso en su momento a Javier Díaz-Canseco, congresista de la República, que está pasando unos momentos muy complicados, muy difíciles por su estado de salud. Congresista Chejade, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo Cayetano, encantado de estar en su programa. Bueno, en principio, ¿qué le parece? Porque ya ha escuchado usted la reacción de algunos de sus colegas del Parlamento que señalan que este fallo prevaricador, le han dicho también. Más temprano ahora Víctor Andrés García Belaúnde nos decía que a pesar de él ser de la misma bancada de Javier Díaz-Canseco, estar en contra de su suspensión, de considerar errada pues esta decisión del Parlamento, está en desacuerdo totalmente con este fallo que él también considera prevaricador del Poder Judicial, que no puede venir a decirle al Congreso cómo actuar, qué decidir. Bueno, yo respeto las opiniones de los diversos congresistas, abogados, en fin, pero yo considero particularmente que la sentencia judicial expedida o dada a conocer el día de ayer en el caso de Javier Díaz-Canseco es un himno a la justicia, es un himno al derecho. Vivimos, Ricardo Cayetana, en un Estado constitucional de derecho. Y sobre esa base no pueden haber zonas grises en el derecho, es decir, no existen ni pueden auspiciarse zonas exentas del control constitucional, es decir, no hay ninguna institución estatal exenta de control constitucional. El Congreso de la República no es una isla. Si el Congreso de la República, Ricardo, se equivoca y viola un derecho fundamental, como en este caso el debido proceso y el principio de legalidad, entonces están las autoridades constitucionales para reponer al Estado inmediatamente anterior de la vulneración del derecho ofendido o vulnerado del actor, en este caso de Javier Díaz-Canseco. Por lo tanto, no nos parece un fallo prevaricador y ya sendas sentencias del Tribunal Constitucional se han manifestado a favor de que no hay ninguna institución del Estado, ni el Congreso de la República, que puedan estar exentas al control constitucional. Ahora, la transparencia de los congresistas, de acuerdo a este fallo que usted dice que es un himno al derecho, yo discrepo absolutamente con usted, señala que la transparencia de los congresistas solamente debe darse en el debate parlamentario, es decir, un congresista puede ser poco transparente antes del debate y de los procesos investigatorios. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Fíjese, que está en la sentencia. Efectivamente, y eso se debatió en el Congreso. Viola el principio de legalidad porque el artículo 4... No, me refiero a esta interpretación que hace la jueza de la transparencia de los congresistas. Que dice que solamente tiene que estar presente al momento del debate y no antes. No dice eso. Lo que pasa, Cayetana, que el artículo 4, inciso E, es clarísimo. Dice el Código de Ética. Son deberes de la conducta del congresista en el caso de participar en la discusión de temas e investigaciones y o en el debate o aprobación de leyes en las cuales pueden estar favorecidos intereses económicos, directos, personales o familiares, deberá hacerse explícita tales vinculaciones. Es decir, si un congresista presenta un proyecto de ley y si tiene algún conflicto de intereses, esto lo debe explicar en el debate, lo dice el Código de Ética. Eso tiene que interpretarse en conjunto con el deber de transparencia que tienen los congresistas. No se puede leer ese artículo aisladamente. De ahí mi comentario de que si usted también considera que la transparencia solamente tiene que darse en esa situación y no antes. Porque la transparencia dice un artículo del Código de Ética que el congresista tiene el deber de ser transparente, no solamente en esos casos. Sí, pero se debe respetar el estadio procesal correspondiente, Cayetana, y el estadio procesal correspondiente es indudablemente el debate parlamentario. Porque la simple presentación de un proyecto de ley no agravia la majestuosidad ni la transparencia del Congreso de la República, sino el debate. Intereses que podrían estar detrás. Y eso, según el Código de Ética y cuanto al principio de legalidad, se debe debatir y dilucidar y fundamentar en el estadio procesal correspondiente. ¿Cuál es? El debate parlamentario, es decir, en la comisión ordinaria, cuando el autor de un proyecto sustenta la autoría de ese proyecto de ley. Entonces, todos los 130 congresistas pueden presentar proyectos de ley que los benefician, propiamente dicho, a ellos, y recién en el debate, una vez que estén en el debate, dirán cuál es su beneficio. Antes no. Fíjese, entonces 130 congresistas presentando proyectos de ley que benefician a su mamá, a su papá, a su amigo. Independientemente de ello, Cayetana, hemos estudiado el proyecto de ley del congresista Javier Díaz-Canseco y no era un proyecto
que viole alguna norma jurídica, constitucional o de ética, y no había ningún conflicto de intereses. ¿No? Pero independientemente de ello... Su ex esposa y su hija no tenían acciones de la empresa, de una empresa que tenía acciones de inversión que iban a ser convertidas en acciones comunes. Es decir, una acción que valía 1 iba a valer luego 10. ¿Eso no es tener interés congresista? Iba a beneficiar a cientos de miles de personas y cientos de miles de peruanos. Eso es cierto. Hay un congresista que a veces se le rasga las vestiduras, no voy a decir nombres, y que fue uno de los autores, me parece, de este proyecto en mayoría para condenar éticamente al congresista Javier Ruiz Canseco, que también interpuso un proyecto de ley, o presentó un proyecto de ley, pasándose de una ley laboral a otra, y que beneficiaba a su madre, ¿no es cierto? Y ahí no hubo ningún conflicto de intereses porque entendemos que eso iba a beneficiar a cientos de miles de personas, independientemente de lo que hubiera beneficiado a un familiar cercano de este congresista. Obviamente hay un congresista que... Bueno, denuncie lo puesto de la Comisión de Ética. No, pues, pero lógicamente... No puede, pero diga si usted quién pone es. el tema sobre la mesa... Bueno, es el congresista Mulder, ¿no? El congresista Mulder, en algún momento presentó un proyecto de ley. Y no estoy tirando la piedra, estoy diciendo que ese proyecto de ley que él presentó, no había en ese momento ningún conflicto de intereses. Y está en su legítima, no estoy diciendo que él haya actuado beneficiando a un familiar propio, utilizando su condición de congresista. Él lo hizo de manera legítima y nadie dijo nada. Este tema, mutatis mutandi, es muy parecido al proyecto presentado por el congresista Javier Ruiz Canseco, y que en este caso, particularmente es una opinión personal, no viola o no violaba ningún conflicto de intereses. ¿Por qué traerlo entonces a colación? Lo traigo a colación porque es un ejemplo similar, es un ejemplo muy parecido. Pero no igual. No, es un ejemplo muy parecido. Bueno, congresista, pero en todo caso, la discusión... Usted es abogado, sabe que las cosas tienen que compararse cuando están en igualdad de condiciones. En todo caso, no podemos cambiar la norma, pues Cayetana. La norma es clarísima. Dice que la sustentación, si hubiese una posible violación o conflicto de intereses, debe dilucidarse en el estadio procesal correspondiente. ¿Y cuál es? No es interpretación. El principio de legalidad es clarísimo. Pero, es en el estadio del debate. Eso tiene que leerse junto con la obligación del congresista de ser transparente en todo momento. Esa es una interpretación extensiva ahora, que usted le quiere dar, Cayetana, y que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, congresista, por supuesto, era conocida además también su posición respecto a esta suspensión del congresista Javier Ruiz Canseco y la defensa que usted ha hecho y viene haciendo y ahora misma la reitera en favor de su colega, ¿no? Del congresista que ahora está pasando por un momento muy complicado. Pero usted nos decía al inicio de esta conversación, por ejemplo, que no se puede excluir a ninguna institución del Estado del control constitucional, es decir, del Poder Judicial nadie está libre, ¿no? No hay zonas liberadas. ¿Por qué una reacción tan distinta para, por ejemplo, otro fallo polémico, el del juez Malson Urbina en el caso de La Parada? Porque si antes de revisarlo, y hemos escuchado luego al presidente del Poder Judicial de alguna manera defendiendo pues la actuación del juez, al margen de que nos guste o no el fallo, pues todos se le fueron encima y dijeron, no, esto no tiene por qué cumplirse, que no se le haga caso. ¿Por qué la diferencia de respuesta frente a un fallo? Nadie dice que no debe cumplirse. Lo único que uno está diciendo, en mi caso, he opinado, que yo no leo la sentencia en primer lugar del señor Malson Urbina, salvo extractos por la prensa, ¿no? A través de los medios de prensa. Pero en todo caso, Ricardo, por los conocimientos jurídicos que uno tiene y constitucionales, esa demanda debió hacerse a través de una acción de amparo, porque violaba supuestamente para los trabajadores o los comerciantes de La Parada derechos económicos, derechos patrimoniales, y no había una detención, y no a través de una habeas corpus, como lo interpuso los comerciantes de La Parada, porque no estaba en juego en ese momento la libertad individual o la detención arbitraria de algún ofendido, de algún comerciante de La Parada. Y es por ello que nosotros señalamos que liminarmente, independientemente del fondo, el juez constitucional, en este caso el juez Urbina, debió declarar improcedente la demanda de habeas corpus, porque en todo caso debió ser amparo. La respuesta en todo caso debe darse en la vía judicial también, no decidir ignorar un fallo porque no nos gusta. Pero nadie ha dicho que se debe ignorar un fallo. En este caso,
es un ejemplo, me parece distinto, lo digo respetuosamente. Sí, claro. Y acá se ha interpretado mal, Cayetana, Ricardo. Acá se ha dicho que como el artículo 93 de la Constitución dice que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones, entonces el juez constitucional habría avasallado o invadido el fuero parlamentario. Eso es absolutamente falso, porque lo que dice la norma es que en esos casos un juez no puede ser sancionado, un congresista por un voto o una opinión no puede ser sancionado ni administrativa, ni penal, ni civilmente por un juez constitucional. No puede ser sancionado. Pero lo que sí puede hacer el juez constitucional cuando comprueba un agravio constitucional, una ofensa o una vulneración de un derecho fundamental, lo que sí puede hacer el juez es reponer ese derecho fundamental agraviado al estado anterior, inmediatamente anterior a la vulneración de ese derecho. Y ya eso sí puede hacer. Ya que mencionó la Constitución, usted ha señalado que no existe impedimento legal para que la señora Nadine Heredia sea candidata a la presidencia en el año 2016. Porque al igual que el fallo del juez, o de la juez en este caso en el tema de Javier Ruiz Canseco, la Constitución Política del Estado, la Carta Magna, está por encima de cualquier norma reglamentaria o por encima, en este caso, de la norma electoral, de la Ley Orgánica de Elecciones, que a mi modesto entender viola el principio de igualdad ante la ley y es inconstitucional. Y además, pero la Constitución la norma constitucional no lo prohíbe. ¿La Constitución no dice que los requisitos para postular van a estar en una ley, además? Siempre y cuando no haya una norma de menor jerarquía que viole constitucionalmente un principio, en este caso el principio de igualdad. Todos tenemos el derecho a postular a determinado cargo público, ¿no? Clarísimo, muy bien. Pero ojo, sí. Quiero señalar lo siguiente, yo estoy opinando en estos temas netamente como abogado, como jurista, como un modesto abogado especialista en derecho constitucional, pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy lanzando a la señora Nadine Heredia a la presidencia de la República, a la candidatura o a la alcaldía, ni un cargo público. Ella finalmente decidirá. Cuando me han hecho la pregunta, yo he opinado de manera constitucional, de manera legal o jurídica. Es un comentario jurídico. Ella decidirá finalmente si postula o no, y en fin, habrá que esperar, ¿no? Muy bien, congresista, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperar que esté en su agenda. 7:34.